Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 27 de agosto del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliasim, el hijo del Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro, firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero, para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 27 de agosto del 2017. Las lecturas de hoy nos enfrentan con la pregunta de la existencia de Dios, la divinidad de Jesús, y la autoridad divina de la Iglesia. Tres preguntas que mucha gente se ha hecho alguna vez en su vida. 1. ¿Dios existe? 2. ¿Jesús es Dios? 3. ¿Fundó Jesús la Iglesia? Las lecturas de hoy nos dan las respuestas a estas tres preguntas. En la primera lectura, Dios anuncia que dará las llaves de la casa de David a Eliasim hijo de Hilcías, de tal manera que lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá. ¿Por qué lo hace? Nos dice la segunda lectura: porque Él es Dios, y su sabiduría y ciencia son inmensas, de tal manera, que nadie puede conocer el pensamiento de Dios o llegar a ser su consejero. Por lo tanto, Dios existe para quien tiene fe y acepta su existencia sin pretender entenderlo. En el Evangelio, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Luego les cuestiona: ¿ustedes quién dice que soy yo? Jesús quiere ver si sus discípulos han descubierto a través de la convivencia diaria con Él, su divinidad. Por eso Pedro, dejándose guiar por el Espíritu Santo, responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Al oír Jesús la respuesta de Pedro, se da cuenta que sus discípulos están preparados, que es el momento de fundar su iglesia. Por eso le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Isaías. Sebna, mayordomo del palacio, abusando de la confianza que se había depositado en sus manos, mandó le construyeran un sepulcro tallado en la roca viva, lo que significaba una deshonra para la casa de su amo. Razón por la cual, Dios le manda decir a través del profeta Isaías, que le va a quitar su traje, su cinturón, y su cargo y se lo va a dar a Eleazín, hijo de Hilcías, quien como siervo fiel, va a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá y pondrá en sus manos las llaves de la casa de David. Tal es la confianza que Dios le tiene a este hombre, que le otorga el poder de que, lo que él abra, nadie podrá cerrarlo y lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Y lo fijará como un clavo en un muro firme. Esta profecía es el anuncio de lo que Dios hará en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo nuestro Señor. Jesús quita al pueblo judío las llaves del reino y se las da a Pedro, y en Pedro a la Iglesia Católica. Pero ya no solo las llaves del reino de David, sino las llaves del reino de los cielos y de la vida eterna. De ahí la responsabilidad que tenemos como Iglesia de dar un uso adecuado a todos los bienes que Dios ha depositado en nuestras manos. A los sacerdotes, el don de consagrar, absolver, y administrar por medio de los sacramentos, las gracias santificantes que nos ayuden a alcanzar la salvación. Y a nosotros los seglares, nos toca recibir, de manos de los sacerdotes, los bienes maravillosos que Dios nos ha entregado. Los sacramentos, la oración y la palabra de Dios, haciendo la vida y produciendo fruto en abundancia de salvación y vida eterna. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 19, versículo 26. Yo les digo, que a todo el que produce se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo lo que Dios nos ha dado, es para ponerlo a su servicio, y no para servirnos de todo lo que hemos recibido para nuestra gloria personal. Todos somos administradores de los bienes que Dios ha depositado en cada uno de nosotros y dependiendo de cómo administremos esos bienes, seremos salvados o condenados. Existen dos maneras de administrar mal los bienes. 1, utilizándolos para el mal. 2, guardándolos y no produciendo fruto. Y solo existe una manera de administrarlos bien. Ponerlos al servicio de Dios, por amor, con amor y en amor a Dios a los que nos rodean. ¿Cuáles son los bienes que Dios nos ha dado? Todo lo que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, ¿qué hiciste tú para tener manos, y el que está manco que no hizo? ¿Qué hiciste tú para tener ojos y el que está ciego que no hizo? ¿Qué hiciste tú para tener piernas y el que está cojo que no hizo? Todo te ha sido dado por Dios y de todo vamos a dar cuenta de cómo lo administramos. Imagínate que en estos momentos te encuentras ante la presencia de Dios para ser juzgado. Por un lado, está toda la gente con la que conviviste, como jurado. Dios Padre como juez, y tú sentado en el banquillo de los acusados. Van a pasar los miembros de tu cuerpo como una de las tantas partes de los bienes recibidos en tu vida, y van a jugar el papel de testigos presenciales. Los primeros en pasar, son tus brazos. Empiezan a hablar. Señor, tú me diste a este hombre, para que con estos brazos levantara al caído, auxiliara al necesitado, abrazara a sus seres queridos, pero sabes, Señor, en lugar de darme buen uso, me utilizo para robar, para abrazar, pero a sus amantes, para amenazar a sus seres queridos y golpearlos. Después van a pasar tus pies. Y van a decir, Señor, tú me pusiste en el cuerpo de este hombre, para que con estos pies corriera presuroso a tu llamado, tanto como cuando se trataba de ir a misa, como cuando se trataba de ir a evangelizar, pero sabes, Señor, casi nunca me utilizo correctamente, porque me uso para ir corriendo donde había pecado, donde había droga, alcohol, sexo. Van a pasar tus ojos. Señor, tú me pusiste en este hombre, para que con estos ojos contemplara tus maravillas, guiara al ciego, leyera tu palabra y la hiciera vida, pero mira, Señor, únicamente me utilizo para ver pornografía, para ver películas de terror, y cosas que me incitaban al pecado y a la maldad. Va a pasar tu boca.
Señor, tú le diste a este hombre la boca y la capacidad de hablar, para que con ella llevará tu palabra hasta los últimos rincones de la tierra, para que con la boca llenara de caricias verbales positivas a todos los que le rodeaban, animara al caído, llenara de esperanza al desesperado, alentara al desalentado. Pero mira, Señor, este hombre me utilizó para decir injurias, insultos, para renegar de todo y llevar su pesimismo y negativismo a todos los que le rodeaban. Va a pasar tu tiempo. Señor, tú le diste a este hombre una riqueza maravillosa que ningún ser humano, por rico que sea, puede comprar. Tiempo. Y en lugar de emplearlo para construirse y construir a los que le rodeaban, para dedicarlo a su salvación y a la salvación de los que le rodeaban, me desperdició, sentado viendo televisión, tomando cerveza, durmiendo, dedicándose a pecar, a destruirse y a destruir a los que le rodeaban. Visualiza a todos tus demás bienes pasando a testificar. ¿Cuál crees que sería el veredicto del jurado, y de Dios? ¿Culpable o inocente? ¿Cómo te iría? Estás a tiempo. Empieza a utilizar tus bienes al servicio de Dios y del prójimo, de otra manera te serán quitados y le serán dados al que tiene más. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sebna, el mayordomo del palacio, del cual nos habla esta primera lectura, no fue digno de confianza en los bienes que se depositaron en sus manos, ya que hizo mal uso de ellos usándolos para su enriquecimiento personal. De todos los bienes que Dios ha depositado en manos del hombre, el más peligroso de todos, es el dinero. Ya que puede ser un arma de dos filos. Mucha gente, guiándose por los criterios del mundo, hace del dinero un fin, pensando que, al tener mucho dinero, todos sus problemas van a ser resueltos. ¡Qué mentira más grande! Con el dinero, ciertamente puedo comprar una cama, pero no el sueño. Puedo comprar un reloj, pero no el tiempo. Puedo comprar un libro, pero no el conocimiento. Puedo comprar medicina, pero no la salud. Puedo hasta llegar a comprar una pareja, pero no el amor. Lo más importante en la vida, lo que hace feliz al hombre y le da la salvación, no se compra con dinero. Pero eso sí, de cómo administre el dinero puesto en mis manos, va a depender que Dios me confíe o no los bienes eternos. Es importante pedirle a Dios sabiduría todos los días, para aprender a administrar los bienes que nos ha confiado, de tal manera que nos sirvan para nuestra salvación y no para nuestra condenación. Recordando siempre, que todos los bienes del mundo solo son medios que nos tienen que llevar a alcanzar los bienes eternos y la salvación de nuestras almas. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura, libro de Lucas capítulo 19, versículo 17. Yo les digo que a todo el que produce se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si Dios viniera, en este momento, a pedirte cuentas de los bienes que ha depositado en tus manos, ¿te daría más porque has producido frutos? ¿O te quitaría los bienes que te dio, porque no has sabido administrarlos, ya sea porque los has guardado o los has usado mal? La pereza encabeza la lista de los pecados capitales. ¿Por qué? Porque hace al hombre improductivo. Y si la pereza física es mala, porque puede llevar al hombre a la ruina económica. La pereza espiritual es más grave, porque puede llevar al hombre a la condenación eterna y al infierno. Existen tres formas de pasar uno su vida en este mundo. Dejando el mundo peor de como lo encontré, igual que como lo encontré, o mejor de como lo encontré. Para dejar mi mundo peor o igual, no tiene sentido haber venido al mundo.
La única manera en la que vale la pena haber pasado por este mundo, es dejar el mundo mejor de cómo lo encontré. Y esta es la única manera en la que se puede considerar la vida de un hombre productiva. Recuerda lo que dice la Escritura: la rama que no dé fruto, será cortada y arrojada al fuego. Así es que estás a tiempo de poner tus bienes a trabajar al servicio de Dios, para que produzcan frutos y frutos abundantes. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Romanos. En cuanto a la existencia de Dios, San Pablo exclama: «Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos». San Pablo sabe que Dios está más allá de la razón humana. De hecho, dice Pablo, que lo que es irrazonable es negar la existencia de Dios, ya que los que niegan su existencia han nublado su proceso de pensar. San Pablo también nos dice, como el don de la fe trasciende al de la razón. No va contra la razón, sino que la fe le da al hombre un nuevo poder de entendimiento. Lo hace salir de las fronteras del mundo, para alcanzar la inmensidad de Dios. Cuentan que San Agustín quería de alguna manera, a través de su razón, alcanzar el entendimiento de Dios. Como hombre estudioso y persistente que era, se aisló para realizar su estudio, en una casa frente al mar. Se levantaba muy temprano, abría las ventanas de su cuarto, que daban al mar, de par en par, para recibir la primera luz de la mañana e iniciar su estudio. Una de esas mañanas, al abrir su ventana, observó a un niño en la playa, que con una cuchara escarbaba un hoyo en la arena, y luego se iba presuroso con su cuchara a llenarla de agua del mar, y traerla para llenar con esa agua su hoyito. Al principio San Agustín no dio importancia al niño, pero al paso del tiempo, San Agustín empezó a notar, que todo el tiempo que él se la pasaba estudiando, el niño se la pasaba yendo con su cuchara a traer agua del mar, para llenar su hoyito. Intrigado, salió de su casa, y se acercó al niño y le preguntó: «Van varios días que te observo haciendo un hoyo y con una cuchara traer agua del mar para llenar tu hoyo. ¿Qué se supone que quiere hacer con eso?». A lo que el niño respondió: «Quiero meter todo el agua del mar, con mi cucharita, a mi hoyito». San Agustín sonrió por la ocurrencia del niño y le dijo: «Hijo, eso es algo más que imposible, es tonto pensar que vas a lograr pasar toda el agua del mar, con tu cuchara a tu hoyito». El niño volteó a verlo directo a los ojos y le dijo con autoridad: «Más tonto tú, que pretendes pasar toda la inmensidad de la sabiduría y ciencia de Dios, con la cucharita de tu razón, al hoyito de tu cerebro». Con Dios, al igual que con el mar, puede uno meterse en él, gozarse en él, contemplarlo, pero no se puede abarcarlo. No pretendas alcanzar a Dios a través de tu razón, es imposible. A Dios solo se le puede alcanzar a través de la fe, de la sabiduría, del amor, y de la aceptación total de su palabra, de sus preceptos, de sus designios. Dios sí puede pedirnos cuentas de lo que nos ha dado, en cambio el hombre que pretende pedirle cuentas a Dios, se convierte en un mini Dios, soberbio, egoísta y vil. De ahí que San Pablo nos diga en esta lectura: ¿quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. Un hombre inteligente y humilde, nunca le dice a Dios por qué, sino para qué. Todos somos parte de un rompecabezas, el único que conoce el lugar de cada pieza del rompecabezas es Dios. Por lo tanto, si queremos saber cuál es nuestra misión, tenemos que consultar con Dios, porque la pieza de rompecabezas que se pone fuera de lugar, ni deja ser feliz a los demás, ni es feliz ella. En cambio la pieza de un rompecabezas, que encuentra su lugar, aparte de que deja que los demás se embonen perfectamente, se realiza y se salva. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 13.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos, pues, de esto, no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gente que tiene el espíritu del mundo, se diferencia de la gente que tiene el espíritu de Dios, en que los primeros creen que todo lo que tienen se lo deben a ellos mismos, a su trabajo, a su habilidad, a su capacidad, y lo usan para sus fines egoístas. En cambio, los que tienen el espíritu de Dios, saben que todo lo que tienen, lo han recibido de Dios y que son, solo administradores, y que tarde o temprano van a tener que dar cuenta a Dios de cómo administraron los bienes recibidos. Es difícil que alguien que se guía por los criterios humanos, entienda este compromiso que todos los seres humanos tenemos de dar cuenta, tarde o temprano a Dios, de la administración correcta o incorrecta de los bienes que fueron depositados en nuestras manos. Y curiosamente, los malos administradores, son los que terminan por un lado culpando a Dios de todos sus males, y por otro, son los que le piden cuentas a Dios de sus actos. De ahí, que al diablo le conviene hacer creer al hombre, que todo lo que tiene es suyo, y que puede hacer lo que le dé la gana y que nadie tiene que pedirle cuenta de sus actos. ¡Cuidado! No vayas a ser uno de los tantos y de los tontos, que se dejan engañar por Satanás. Pidámosle a Dios sabiduría para administrar los bienes que nos ha dado, conforme a su voluntad, para gloria del Padre. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Isaías capítulo 40, versículo 12. ¿Quién cerró su mano sobre el agua del mar, o tomó las dimensiones del cielo? ¿Quién recogió todas las arenas del globo, o pesó las montañas en una romana y los cerros en una balanza? ¿Y quién sondeó el espíritu de Yahvé, o fue su consejero para guiarlo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primero que quiso pedirle cuentas a Dios de sus actos, y se rebeló en contra de Dios y contra su voluntad, fue el diablo, que ha hecho de su vida un infierno, y ese es el destino de todos aquellos que quieren ponerse a la altura de Dios, que se rebelan a sus planes, que no quieren cumplir su voluntad, y peor aún que se sienten más sabios que Dios como para corregir el camino que Dios nos propone, para cuestionar sus mandatos y hasta para negar su existencia. La soberbia sigue siendo la cualidad más grande del diablo y de sus seguidores, es el boleto de entrada para la condenación y el infierno. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer. Que les ilumine la mirada interior, para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios, qué herencia tan grande y gloriosa reserva Dios a sus santos, y con qué fuerza tan extraordinaria actúa a favor de los que creemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el hombre entenderá que Dios es perfectamente bueno, que Dios es amor, que su sabiduría y grandeza jamás podría utilizarla para hacerle daño al ser humano, a su creación, a sus criaturas, a sus hijos. Cuando el hombre llegue al entendimiento del amor de Dios, entonces y solo entonces, dejará la razón para dar paso a la fe, y al abandono total de su vida, en las manos maravillosas de un Dios que quiere lo mejor para él. Dios es poderoso y omnipotente, sin embargo, hay una sola cosa que Dios con toda su grandeza y majestuosidad, jamás podrá hacer: dejar de amar al hombre. El diablo no quiere que nos enteremos de esta realidad, porque el día que el hombre se entere de quién es realmente Dios, de cuánto le ama, ese día el hombre jamás va a volver a hacerle caso al diablo, a sus engaños, a sus mentiras y falsedades. Conoce a Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Dónde se encuentra su palabra? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras.
Que Dios nos conceda a cada uno de nosotros espíritu de sabiduría para poder conocerlo y así se nos ilumine la mirada interior, para que entendamos lo que esperamos a raíz de su llamado y la herencia tan grande y gloriosa que Dios nos tiene reservada y la fuerza tan extraordinaria, con que actúa en favor de los que queramos creer en Él, y que hemos desistido de tratar de entenderlo, para empezar a creerle, a aceptarlo, a valorarlo y amarlo tal como Él nos ama. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Mateo. Jesús en este Evangelio hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Si nos preguntará Jesús en esta época, ¿quién dice la gente que soy yo? Hay muchas opiniones. Existen personas que dicen que Jesús es un extraterrestre, o quien dice que Jesús es un sabio, o una especie de gurú que conduce a sus seguidores a un nuevo nivel de conciencia. Existen también personas que dicen que es un hombre bueno, quizás el mejor de los hombres, pero solamente un ser humano. Otros dicen que era un gran maestro moral como Sócrates o Confucio. Pero Jesús no tiene tiempo para opiniones, sino que mira a los ojos a cada discípulo y les pregunta: ¿y tú, quién dices que soy yo? Si Cristo mirándote a los ojos, te hiciera esta pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? Tienes que contestar directa y personalmente. De lo que respondas a Jesús, depende el amor y la fe que le tienes en tu corazón. Y un verdadero católico no es el que responde solo con palabras, sino con sus hechos. Yo creo que la mejor manera de responder a Jesús, quien creo yo, que es Jesús para mí, es con los hechos, no solo con las palabras. Ya que Jesús demostró quién era Él, más que con sus palabras, con su pasión, muerte y resurrección. Demostrando ser perfecto hombre, y perfecto Dios. Ahora vamos a responder a la tercera pregunta. ¿Fundó Jesús la iglesia? Para mucha gente, sería la pregunta más difícil de responder, porque muchos dirán, una cosa es creer en Dios y en Jesús, pero es diferente creer en la autoridad divina de la iglesia. Entonces, tenemos que preguntarnos qué quiso hacer Jesús cuando le dice a Simón Pedro: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y qué pasó con las llaves que Jesús le dio a Pedro? ¿Están sepultadas en su tumba bajo la Basílica de San Pedro en Roma? No lo creo. Tenemos una lista temprana de papas. La historia nos dice que, después de Pedro, un hombre llamado Lino recibió las llaves con el poder de abrir y cerrar, atar y desatar. Después de él, Cleto, luego Clemente y hoy el Papa Francisco tiene esas llaves. No es solamente un poder terreno, sino una autoridad divina. Jesús dijo claramente: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Quizás existan muchas sectas e iglesias de hermanos separados más atractivas y dinámicas que la Iglesia Católica, pero Jesús no dijo que buscáramos la iglesia donde nos sintiéramos más cómodos. Sino que Jesús fundó una iglesia con autoridad divina al decirle a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Llaves que no vienen a encerrarnos o atarnos, sino, llaves que vienen a abrir nuestros corazones al arrepentimiento, a la conversión, al amor, a la fe y a la esperanza. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. Si alguien dice: yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice: yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que, si Jesús nos preguntara: ¿quién soy yo para ti?, es probable que muchos respondiéramos: mi Dios, mi Señor, mi Rey. He asistido a congresos, donde se alaba a Dios, se predica su palabra, y donde la emotividad va subiendo conforme avanza el congreso, hasta llegar un momento, en que el ambientador empieza a gritar:
denme una J, una E, una S, una U, una S, y todos empiezan a gritar Jesús, 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 y empiezan a proclamarlo a viva voz diciendo, Jesús es mi Señor, mi Dios, mi Rey. Pero mucha de esa gente que asistió al Congreso, cuando sale del Congreso, y Jesús le dice, perdona al que te ofendió, haz el bien al que te hizo un mal, bendice al que te maldice, esas personas le dicen a Jesús, tú serás mi Señor, mi Dios, pero yo sigo siendo el Rey, y terminan haciendo lo que quieren y no lo que Dios les pide. San Juan nos dice, si alguien dice, permanezco en él, debe portarse como Cristo se portó. Qué hermoso sería, responder a la pregunta de Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Con la respuesta de San Pablo, quien me ve a mí, ve a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 14, versículo 8 al 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es que dices? Muéstranos al Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la actualidad, no es Jesús en persona el que viene a cuestionarnos. ¿Quién dices tú que soy yo? Sino que Jesús viene a cuestionarnos, acerca de lo que decimos nosotros que es Él en nuestra vida, a través de aquellos que nos rodean, aquellos a quien tenemos que dar cuenta de nuestro ser católico, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio. Imagínate que en estos momentos viene tu hijo de 18 años y te dice, papá, mamá, tienen tanto tiempo hablándome de Jesús, ¿por qué no me muestras a Jesús? ¿Seríamos capaces de responder de la misma forma, en que lo hace Jesús con Felipe? Hijo, tanto tiempo que has vivido a mi lado y no has visto a Jesús, hijo, quien me ve a mí, quien ve mi forma de hablar, de comportarme, de vestirme, ve a Cristo. Si esta fuera tu respuesta, ¡felicidades! Pero si no, ojo. No basta decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Ciertamente las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Juan capítulo 2, versículos 9 al 10. Pero, si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este Evangelio, Jesús instaura el sacramento de la penitencia, al entregarle a Pedro y en Pedro a la Iglesia Católica las llaves del reino de los cielos, al darle el poder de atar y desatar, y de otorgar al hombre, en nombre de Dios, el perdón de sus pecados. Yo creo que después de la Eucaristía, no existe regalo más grande, que Dios haya entregado a la humanidad. Ya que, a través del sacramento de la penitencia, tenemos acceso a la misericordia de Dios. A través del sacramento de la penitencia se abren las puertas de la misericordia de Dios a la humanidad. En el Antiguo Testamento, debido a que Jesús no había venido a morir en la cruz para salvarnos, no tuvieron esta gracia tan maravillosa, y nosotros los católicos teniéndola, existen algunos que no quieren acudir al confesionario, llenándose de razonamientos huecos, de soberbia, estupidez y prepotencia, argumentando cosas tan tontas como, ¿cómo me voy a confesar con un sacerdote que es igual que yo, de pecador? O yo me confieso directamente con Dios, no necesito de intermediarios, y mil estupideces más. Yo creo que sería el colmo del católico, morir en pecado, condenarse, por no querer aceptar el perdón de Dios otorgado a través del sacramento de la penitencia. Contaba mi abuelita el siguiente cuento. Un día un sacerdote que había estado sentado toda la mañana en el confesionario, se asomó, para ver cuánta gente le faltaba por confesar. Y se sorprendió al ver al diablo que estaba hablando con la gente que estaba formada haciendo fila para confesarse y les estaba dando algo.
El sacerdote, ni tardo ni perezoso, abandonó el confesionario y se fue a enfrentarse con el diablo diciéndole con autoridad: ¿Me puedes decir qué estás haciendo aquí? Tú no tienes nada que hacer aquí, así es que por favor abandona este lugar. A lo que el diablo le respondió: Tranquilo padre, que no vengo a hacer nada malo, nomás vengo a devolverle a esta gente algo que les quité. ¿Cómo? Respondió el sacerdote, ¿qué fue lo que les quitaste? El diablo respondió: Les quité la vergüenza y el miedo para que pecaran, y les estoy regresando el miedo y la vergüenza, para que no se confiesen. Detrás de toda persona que se niega a acercarse al sacramento de la penitencia, existe miedo y vergüenza, regalos que el diablo da, para llenar al hombre de soberbia, de razonamientos huecos para evitar que reciban el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. El hombre que no acepta el sacramento de la penitencia, rechaza el amor, la misericordia de Dios y la comunión con Él. Que Dios nos permita a todos los católicos bautizados, creer que Dios existe, que Jesús es Dios, que la Iglesia Católica es la que Jesús fundó, y nos permita alcanzar a través del arrepentimiento, la conversión, el testimonio de vida y la confesión a través del sacramento de la penitencia, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, y la salvación de todos aquellos que están a nuestro cargo. Pedimos oración por todas las misiones que tenemos en puerta. Sagrados Corazones, Silos, Los Agaves y San José el 15, Santa Lucía, y por todos los misioneros de familia de la Virgen María, para que Dios nos siga llenando a través de su Espíritu Santo, de gracia, bendición, sabiduría, amor, fe, fortaleza y esperanza, que nos permitan seguir trabajando en la extensión del reino de los cielos, cada día con mayor entrega, amor y autenticidad. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre del Crucero, por Lolita Solís, por Marta Atilano, por los hijos de Silvia, por María Bando, por la hija de Lisa, por Eli, por Olga, por Gerardo, por José y Emérita, por Víctor, por la hija de Alma, por Estoyan, por Carlos, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por Lili y Abraham, por Tere y Daniel, por Betty y José Luis, por Diana Vargas, por Valentina Díaz, por Lina, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de radio, para que Cristo Jesús nuestro Señor, nos siga llenando de amor, sabiduría, gracia y bendición a todos los que participamos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.